el nivel de ingresos. Este punto es muy importante, las redes sociales. Es un punto que hace que algunos sectores sean más sensibles que otros. Y aquí quiero recuperar unos estudios de caso que nosotros revisamos, centrados en la ola de calor que afectó a Europa. La gente de edad se vio especialmente afectada. ¿Por qué? Porque en Europa la gente de edad vive sola. No es como en nuestros países donde la gente de edad vive con los hijos. Entonces, la gente de edad no tenía a quién recurrir en el momento de sentirse mal. Entonces, el acceso a redes sociales, a familia, a contactos es fundamental. Las políticas gubernamentales son fundamentales. Y aquí quiero recuperar un caso de Nueva Orleans con el huracán Katrina. ¿Qué pasó con Katrina? Pasaron muchas cosas, pero una cuestión fundamental. El Estado, el gobierno local no tenía medidas de emergencia que permitieran sacar a la población en conjunto de la zona afectada. El gobierno apostó a que la gente, todos iban a tener un carro para salir de la zona afectada por el huracán. No contaron con que había sectores de la población que no tenían carros. Entonces, un sistema gubernamental de respuesta ante emergencias es un factor fundamental para enfrentar estos fenómenos. Y los rasgos del sistema urbano. Aquí quiero poner otro ejemplo, porque a mí me encanta poner ejemplos para que la gente sepa de qué estoy hablando y no sienta que estoy en lo abstracto. Las ciudades, ustedes saben, tienen zonas impermeabilizadas. ¿Qué quiere decir? Tienen calles, zonas de concreto, zonas cubiertas que no permiten que cuando llueve el agua se infiltre como lo haría en una zona natural. Entonces, las ciudades de por sí se ven afectadas por inundaciones, sobre todo si no cuentan con un sistema de drenaje y de saneamiento. Y esto ocurre mucho en las ciudades latinoamericanas, donde toda la ciudad o parte de la ciudad no es cubierta por el sistema de drenaje. Entonces, ciudades que no tienen un buen sistema de drenaje se ven más afectadas por las inundaciones que se espera con el cambio climático. Se van a agravar que ciudades que tienen un buen sistema de drenaje. Entonces, para cerrar esta idea, los impactos de los fenómenos meteorológicos que el cambio climático va a agravar, estos impactos dependen de la exposición, pero también dependen de la sensibilidad o vulnerabilidad de las poblaciones urbanas y de sus infraestructuras. Otras ideas importantes, otras conclusiones importantes de los estudios en los que he estado involucrada. Las ciudades, las zonas urbanas de América Latina y del mundo se han visto históricamente expuestas a estos fenómenos que yo ya mencioné, a olas de calor, a islas urbanas, a inundaciones, a escasez de agua y a una serie de fenómenos que el cambio climático va a agravar. Ahora, la vulnerabilidad de estas ciudades y la vulnerabilidad de sus poblaciones, o por el contrario, su capacidad de adaptarse, es altamente contextual. ¿Qué queremos decir con esto? Que depende de la historia de la ciudad, de las características de la ciudad, de si la ciudad tiene un sistema de monitoreo, de respuesta ante emergencias o no lo tiene. Entonces, depende del contexto, de qué ciudad estamos hablando. Pero también depende de la historia socioambiental, lo que nosotros llamamos la historia socioambiental de la ciudad. Aquí quiero recuperar un caso que conozco como la palma de mi mano, que es la Ciudad de México, porque yo soy de la Ciudad de México, ya lo habrán notado por el acento. En el caso de la Ciudad de México, la ciudad fue construida en una zona lacustre y la ciudad, su sistema de agua, construyó un sistema de agua que implicó dos cosas: una, sobreexplotación del agua profunda de la ciudad,
y 2, desecación de ese sistema de lagos. Esto ha agravado o ha ocasionado 2 fenómenos. Uno, el que el subsuelo se hunda diferencialmente y la infraestructura, incluida la de drenaje, se vea afectada y no funcione bien. Entonces, esta historia de la ciudad, esta forma como ha manejado su sistema de agua, la torna vulnerable ante inundaciones que se han tornado más intensas. ¿Por qué? Porque la ciudad ha vivido un proceso de un ciclo hidrológico más intenso que se va a ver agravado por el cambio climático. Entonces, la historia socioambiental de la ciudad va a explicar qué tan vulnerable, o por el contrario, qué tan capaz es de adaptarse a los fenómenos de cambio climático. Otra conclusión muy importante de estos estudios, otra idea muy importante que hay que tener presente. Una cosa es que tengamos una alta capacidad de adaptarnos y otra cosa es que logremos realmente adaptarnos. O sea, no es lo mismo tener capacidad que traducir esa capacidad en acción y en capacidad de resolver o de enfrentar los impactos del cambio climático. Y esto es muy importante porque de repente se asume acríticamente, que los sectores, por ejemplo, los sectores pobres son indefensos y no pueden responder ante el cambio climático. Y lo que hemos encontrado en muchos estudios es que los sectores pobres también saben cómo responder, cómo diversificar sus fuentes de ingreso, cómo migrar ante fenómenos climáticos y fenómenos de guerras, etcétera, etcétera. Y otra conclusión muy importante es la siguiente, y esta es una conclusión que discutimos fuertemente con los tomadores de decisión cuando estuvimos firmando o decidiendo en torno al resumen para tomadores de decisión, el Summary for Policymakers del reporte del grupo 2 del IPCC. Nosotros dijimos, es fundamental para las sociedades y en este caso para las ciudades aprender a adaptarse al cambio climático. ¿Por qué? Porque ya lo hemos generado, ya está ahí. Pero no habrá acción de adaptación ni capacidad de adaptación capaz que nos permita como sociedades, como civilización, enfrentar el cambio climático si no tomamos acciones ya, aquí y ahora para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí estoy hablando de acciones muy concretas, cambio de nuestros sistemas de transporte público, mayor eficiencia en el uso de combustibles y fuentes energéticas. O sea, hay acciones concretas que tenemos que hacer ya si queremos evitar que el cambio climático siga su curso, y ya lo está siguiendo. Entonces,